Bien, hermanos, estamos analizando varios propósitos, fines por los cuales nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Y hoy vamos a mirar este sermón bajo el título Cristo murió para santificarnos. Otro propósito que Él tuvo al ir a la cruz del Calvario fue santificar a su pueblo. Y aunque todo este contexto nos da demasiada luz, vamos a centrar nuestra atención en lo que se concluye en el versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es un tema muy amplio, por lo que he decidido partirlo en dos. Vamos a ver una introducción y tal vez dejemos para el próximo sermón el asunto más práctico de este sermón. Pero por ahora es muy importante que entendamos esta base que la palabra del Señor nos provee. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, estamos hablando de un mensaje muy específico. Ya lo hemos, creo que, entendido a través de muchos sermones. El Evangelio no se asemeja a una herramienta multiusos, que usted puede con ella hacer varias cosas. Hay herramientas que tienen un alicate, un destornillador, un sacacorchos, un martillito, y entonces depende de lo que usted necesite, saca la herramienta adecuada. Pues el Evangelio no se asemeja a una herramienta multiusos, porque el Evangelio es un mensaje que va dirigido a un aspecto particular de nuestra vida. El Evangelio no es el remedio para toda clase de males que existen. El Evangelio es la respuesta de Dios al pecado del ser humano. De manera que cuando el Evangelio se predica un mensaje que señala a Cristo como el Salvador del pecado. Él salva a pecadores de su pecado. Y cuando hablamos de la salvación de Dios o de Cristo sobre el pecado, estamos pensando en esta palabra salvación de la forma más amplia y completa que se pueda hablar. Es decir, cuando hablamos de la salvación en Cristo, estamos hablando de tres aspectos que se comprenden bajo la palabra salvación. Por ejemplo, le voy a decir estos tres aspectos. Podemos decir que Cristo nos salva de la culpa del pecado. Podemos decir también que nos está salvando del poder del pecado. Y podemos decir que Él nos salvará de la presencia del pecado. Note cómo la obra de Cristo se extiende a todo lo que es la vida de un individuo. En este sentido, podemos hablar que en un sentido el pueblo de Dios ya es salvo. Es decir, es salvo y ellos andan como justos sobre la tierra. La obra que Dios usa para salvarnos de la culpa del pecado se llama justificación. Veíamos el sermón pasado. Así que para que cuando Dios quiere salvar a alguien de ese título que tiene sobre su frente, culpable del pecado, y Dios quiere salvar a alguien, entonces le justifica a través de la obra de Cristo. En ese sentido, el justificado puede afirmar: yo soy salvo. ¿Es justificado? Es un sinónimo de soy salvo, soy salvo. Y la persona salva puede andar como un justo sobre la tierra.
no porque su conducta sea perfectamente justa, sino porque Dios al justificarlo lo considera como un justo. Ahora, la santificación es la obra de Dios en Cristo, salvando a su pueblo del poder del pecado. Con la justificación, Cristo nos libra de la culpa del pecado. Pero con la santificación, Cristo está salvando a su pueblo del poder o del dominio del pecado en su vida. Eso quiere decir que con la santificación, Dios toma a una persona que ha justificado y empieza un proceso para que esta persona empiece a tener dominio sobre el pecado. Es decir, la justificación lo saca del infierno, de la condenación. Pero con la santificación, el Señor empieza a ejercitar su alma para que esta persona ahora tenga poder sobre el pecado. Así como cuando la obra de justificación hecha en un individuo lo deja como un justo, la santificación nos va convirtiendo en personas justas, en personas cada vez más semejantes al carácter de Cristo. Pero hay una tercera obra. Hemos hablado de la justificación, quitando la culpa o salvando a su pueblo de la culpa del pecado. Con la santificación, Cristo salva a su pueblo del poder del pecado. Y vendrá otra obra que se llama la glorificación. Ya esa es adelante. Cuando usted muera en Cristo, o cuando Cristo venga por segunda vez, la glorificación significa que usted será salvado de la presencia misma del pecado, de la presencia. Qué lindo será ese día, cuando el Señor, cualquier rastro de pecado en sus hijos, lo suprima. Y ya no tengamos ni siquiera que luchar con el pecado, porque ya no tendremos pecado por el que luchar. Pero eso vendrá adelante. Así que usted puede ver tres aspectos. Una, si usted es justificado, ya puede decir que es salvo. Pero si está siendo santificado, usted puede decir, estoy siendo salvo. Y si es con respecto a la glorificación, usted tendrá que decir, seré salvo un día. ¿Me hago entender? Pero estas tres obras las hace Cristo y las ha operado con el mismo sacrificio en la cruz. El Señor en la cruz, cuando se entregó allí en el Calvario, estaba logrando para su pueblo estas tres cosas. De manera que Él es un salvador del pecado completamente hablando. Él no se va a quedar solamente salvándonos de la condenación por ser pecadores, sino que va a invertir su obra en corregir todas nuestras tendencias pecaminosas para salvarnos del dominio del pecado. Y con su misma obra compró que un día cualquier rastro de pecado sea quitado de nosotros. Cristo será siempre, hermanos, nuestro Salvador. De manera que usted puede ver y apreciar que si Cristo no trata con su pecado de forma particular, nadie más lo hará. Dios no nos ha dado otro medio para tratar de forma completa con nuestro pecado, sino Cristo, en todas sus etapas, sea convirtiéndolo a usted, sea santificándolo, o finalmente glorificándolo. Todo esto va a ser llevado a cabo si usted está en Cristo. Entonces, si esto es verdad, que lo es, venir a Cristo por la fe y creer en Él como Salvador es otra forma de hablar de una guerra frontal contra el pecado. Es decir, piensen lo siguiente: si Cristo es el encargado de tratar con cualquier rastro de pecado, sea con la culpa, el poder o la presencia del pecado, si es el encargado de esto, y usted viene a Cristo, eso es otra forma de decir, hermano, que usted le ha declarado frontalmente la guerra al pecado. Es decir, usted no puede estar en Cristo, ser amigo suyo y al mismo tiempo ser amigo del pecado, porque Cristo específicamente se dio en la cruz
para tratar con nuestro pecado. Y cuando digo declaración frontal, quiero decir que usted le ha declarado de frente la guerra al pecado. Al usted venir a Cristo, eso es lo que le ha comunicado a su pecado. Usted le ha dicho a su pecado, entre otras cosas, estoy harto de la culpa, estoy harto de su dominio y estoy harto de su presencia, pero aquí está Cristo. De manera que el pecado no lo va a ver a usted y va a correr como un chihuahua miedoso. Él lo va a mirar a los ojos y va a decir, ¿guerra? Pues guerra. Vamos a tener una guerra. Eso quiere decir que el individuo que ha venido a Cristo por la fe, ese individuo que se ha arrepentido de sus pecados, que ha visto la justicia de Cristo, se ha abrazado a Cristo como Salvador, experimentará, hermanos, experimentará una lucha fuerte, una convulsión diaria en su interior. Cristo hace sentir su presencia donde mora, y el pecado también hace sentir su presencia donde mora, y ambos están en conflicto. Hay personas que se declaran cristianas, pero usted los puede ver cómodos en sus pecados. Es más, los alimentan más. Se confiesan cristianos, pero le viven dando provisiones al ejército del pecado. Y sepa algo, hermanos, que nuestro pecado, si somos hijos de Dios, aún siendo hijos de Dios, nuestro pecado es muy agradecido, llamémosle así. Usted lo puede dejar aguantando hambre 20 días, pero si hoy le bota una borona, revive como si usted le hubiera dado, hermano, todo un banquete. Él es muy agradecido en ese sentido. Desafortunadamente es muy agradecido en ese sentido. Pero vemos creyentes donde no hay guerra. Hermanos, esta etapa de nosotros en la que estamos hoy, si usted ya es salvo, si usted ya fue justificado, la etapa en la que se encuentra hoy se llama la santificación. Y esa etapa no va a ser caracterizada por su victoria tanto como por su lucha. Así que esta etapa en la que hoy vivimos no se va a medir tanto como si usted gana, pero sí va a ser medida tanto como si usted lucha. La lucha y no la victoria es lo que va a caracterizar nuestra etapa de santificación. La victoria vendrá en la glorificación. Ese día veremos todos nuestros pecados bajo nuestros pies. Pero hoy lo que caracteriza al cristiano es una lucha contra el pecado. Y esa lucha se llama santificación. Pero hay creyentes que usted no los ve en lucha ni en guerra. No hay confrontación, no hay dolor. Tal vez el corazón de uno sea como nuestro señor presidente. Abandonó la lucha, abandonó la fuerza para proteger una nación. Y tal vez el corazón de algunos haya hecho ciertas concesiones con el pecado y usted les ve tranquilos, cómodamente. No hay guerra, no hay dolor y debe haberlo, hermano, porque el creyente debe sufrir bajo la santificación. ¿Sabe, entre otras cosas, por qué nos da fiebre? ¿Por qué la temperatura corporal aumenta? Porque en general, estoy hablando muy generalmente, en su interior se está librando una lucha. Sus anticuerpos están haciendo lo que sea necesario para que cualquier cosa que usted tenga sea eliminada. Y esa lucha produce calor, hermano.
Así que cuando usted tenga la próxima vez fiebre, piense, qué bueno que mi cuerpo esté luchando. Esa es la evidencia. Ahora, hermanos, el creyente que no siente esa fiebre, espiritualmente hablando, es porque no está luchando con el pecado. Seguramente usted ha usado una herramienta, una sierra, tal vez ha usado un martillo por mucho tiempo y usted lo toca. Usted toca la herramienta que ha usado. ¿Cómo está? Está caliente, hermano. Hay fricción. De manera, hermano, que el creyente debe experimentar el fragor de una guerra y él debe dolerse en verdad. ¿Sabe por qué? Porque es que el pecado no es algo que vive fuera de nosotros. El pecado convive con nosotros y hace parte muchas veces de nuestra personalidad. Así que darle un espadazo al pecado es darle un espadazo muchas veces a nuestro propio corazón. Y si eso no le duele, hermano, entonces es porque no hay lucha. Santificarse, entre otras cosas, es herirse a uno mismo, a ese yo pecador, a salirse uno con la suya, y eso duele. La santificación hace parte de esa obra de Cristo por el Espíritu, con la que pone en evidencia el pecado, pero lo debilita y lo va sometiendo gradualmente, no solo el pecado en general, sino toda clase de pecados en particular. El Señor va a combatir el pecado y va a combatir sus propios pecados y debilidades. Así que tener un Salvador personal, como lo confesamos, ¿no? Cristo es mi Señor y Salvador personal. Eso significa que Él no lo va a mirar a usted en general. Él va a mirar su corazón y va a tratar con sus debilidades y va a tratar con las mías, y cuando lo haga, hermano, la lucha se va a hacer sentir en nuestro interior. El proceso es costoso, quemará como fuego, pero sanará como un ungüento. Usted será transformado paulatinamente en un individuo menos parecido a como vino a este mundo. Será transformado progresivamente en un individuo distinto a como aprendió a vivir y más parecido a Cristo. La santificación no se detendrá hasta que cada creyente sea perfecto, sin mancha y sin arruga. Lo único que va a detener la santificación es cuando aparezca la glorificación. Punto. ¿Entiende la lucha? Así que, ¿es usted cristiano? No le he estado hablando en un lenguaje extraño. Usted mismo sabe de lo que le estoy hablando. Pero tal vez, no como quisiéramos. Como le digo, hay creyentes que han dejado de luchar contra el pecado. Ahora, quiero poner en orden en la mente el proceso de la santificación. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que mirábamos la vez pasada? Bien, la justificación y la santificación no son la misma cosa, pero tampoco usted las puede desligar completamente. No es la misma obra, pero la una depende de la otra y la una es consecuencia de la otra. Es decir, ser justificado no es lo mismo que ser santificado. Pero si usted es justificado, esa obra tiene amarrada enseguida la obra de la santificación. Y aquí debo ser muy claro en esto. Yo quiero colocarle el ejemplo de una casa que por los últimos 30 años ha estado en pleito. ¿Conoce esos edificios? Un edificio que está abandonado hace como 30 años. Usted pregunta, ¿y por qué no venden esto? Eso está en un pleito legal. De manera que cada vez que usted va, no sé, yo a veces paso por enfrente de unos edificios y digo,
ya cuando se resuelva el pleito, ¿de qué va a servir esta casa? Ya está inservible, ya le han robado los marcos, le han roto los vidrios, no tiene techo, se le están robando ya los ladrillos, no sé qué va a pasar. Pero bueno, supongamos ese ejemplo. De manera que si usted dice, voy a comprar esa casa, entonces usted tiene un problema legal que resolver con esa casa. De manera que si usted tiene dinero para invertir en el problema legal, pues pagar a un abogado, etcétera, y finalmente le dicen, señor, legalmente esta casa es suya. Y entonces usted rápidamente hace el trasteo, ¿verdad? No. ¿Por qué no? Porque esa casa no tenía solo un problema, ahora tenía dos. Uno, un problema legal, y el otro, todo lo que tiene que ver con su estructura, su fachada, todo eso. Entonces ya cuando esa casa es suya, legalmente suya, ahora debe decir, tener la mano al bolsillo y parar esa casa y dejarla habitable. Bueno, eso es muy parecido a lo que Cristo hace con nosotros. Nosotros por el pecado tenemos un problema legal con Dios. Y la forma en que Él arregla nuestro problema legal con Él se llama la justificación. Pero cuando Dios justifica a un individuo no dice, listo, ya es mío, adiós, nos vemos en el cielo. No, ahí el hecho de habernos justificado o arreglado nuestro problema legal lo involucra también a Él ahora en nuestro segundo problema. Mire lo que somos, mire cómo hemos venido a Cristo, mire nuestros vicios, mire nuestras costumbres, nuestras tendencias, nuestros gustos, nuestros hobbies, la manera como pensamos, cómo concebimos el mundo, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo respondemos. Ahora somos de Él, pero eso que somos no se parece nada a lo que Él quiere. Entonces Él va a invertir un tiempo en tratar con nuestro problema, llamémosle existencial, nuestro problema práctico, nuestro problema del alma, ese problema que tenemos de nuestra piel hacia adentro. Y Cristo se va a involucrar en el proceso de la santificación. Como usted se puede dar cuenta, justificación no es santificación, pero usted tampoco puede desligar esas cosas. Es decir, hoy hay gente, cuídese muy bien, y ellos no creen lo que nosotros creemos. Porque mucha gente dice, ustedes creen en la gracia, ¿verdad? Sí, sí, ¿eso es lo mismo que creciendo en gracia? No es lo mismo y ni se parece. Y ellos afirman, entre otras cosas, esto. Ya que usted es justificado, usted puede vivir como bien le parezca a sus pecados. ¿Sí me hago entender? Entonces usted les va a decir, ¿y usted por qué adultera? Eso es pecado. Cristo ya me justificó, ya soy de Él. Y entonces, ¿qué podemos decirle? Que eso es una mentira, porque Cristo al que justifica, lo santifica. Y hay otras personas que conocemos que son muy temerosas, ¿sabe? Ellos se encuentran tratando de obedecer al Señor, pero siempre se preguntan, ¿soy de Cristo? ¿A qué hora mi conducta me destituye del favor o de la gracia de Dios? Usted encuentra que son cristianos piadosos, pero andan con temor, diciendo, sí, yo creo que el Espíritu Santo hoy obra en mí, pero ¿qué tal el día de mañana yo resulte haciendo tal cosa y quede destituido de la obra de Dios? A esas personas pudiéramos decirle, si hoy el Señor lo está justificando, es una prueba de que previamente ya lo ha rescatado, no tiene que temer. La teología católico-romana dice lo siguiente, que justificación es hacer justo a un hombre.
nosotros pensamos que la justificación es declarar justo a un hombre, es distinto. La santificación hace justo a un hombre, eso es lo que pensamos. Así que usted puede ver el gran problema de no definir bien qué es justificación. Hay muchos creyentes que deberían entender esto para su consuelo espiritual. Y yo no quiero aquí darle un cuadro irreal de lo que es venir a Cristo. Tal vez muchos se esperanzan diciendo, yo he vivido en el mundo en una vida de vicios, de tendencias pecaminosas, tal vez producto de mi crianza, y tienen la esperanza que al venir a Cristo, todo eso desaparezca. O sea, hoy creo en Cristo y mañana me levanto como otra persona totalmente nueva, y le decían, y es que usted tal cosa, y no, yo ya no soy eso, y ya andan, y confunden santificación con glorificación. Irreal ese cuadro, irreal ese cuadro. Lo que sí va a ocurrir es que si usted hoy cree en Cristo, desde hoy tiene la presencia del Espíritu Santo y Él le va a ayudar a combatir y a luchar contra todas esas tendencias pecaminosas. Eso es verdad. Claro que debemos apuntar a ser íntegros, pero eso va a ocurrir paulatinamente. Pero por otro lado están los que piensan, como la obra de Dios es progresiva, entonces se toman 10 años para cambiar una conducta. Eso es lo más común que hay y que he visto. No, por supuesto yo estoy en Cristo, pastor. Sí, pastor, pero usted sabe que yo fui criado de esta forma. Pero ahí estamos trabajando. 20 años y ahí estamos trabajando en lo mismo. Hermano, la obra de Dios es progresiva. ¿Qué quiere decir la palabra progresiva? Que va progresando en la vida. Muchos usan la palabra progresiva para excusar que la obra de Dios no se mueve. Y la palabra progresiva significa que la obra del Señor cada día abarca más. De manera, hermanos, que no son lo mismo, pero no podemos desligarlo. Ahora entiéndame este punto que es muy importante. Podemos afirmar que la santificación hace parte de un gran plan, es un plan más grande que consiste en someter todas las cosas bajo Cristo. La santificación hace parte de un cuadro más amplio. Tal vez para nosotros la santificación sea todo el cuadro, porque en eso es lo que estamos hoy. Para nosotros esa es nuestra vida, la santificación. Pero para Dios la santificación es solo parte de un gran cuadro que Él tiene. Y este cuadro tiene que ver con que Dios Padre ha planeado someter todas las cosas bajo los pies de Cristo. De eso se trata. Desde la eternidad se ha elaborado un plan, y este plan consiste en esto, que el Padre quería poner a Cristo sobre todas las cosas. Por eso creó, por eso ha permitido también la caída, por eso envió a Cristo a la cruz. Pero Él va a cumplir ese plan. Todo va a quedar sometido bajo los pies de Cristo. Y la santificación de su pueblo es una de esas cosas que van a cooperar para ese plan. Mire lo que dice Colosenses 1:16. Porque en Él, estamos hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Sí entiende? Este texto nos está diciendo de qué trata la historia de la humanidad. Este texto nos está diciendo que Dios creó todo para Cristo. De eso se trata la humanidad, de eso se trata la historia. Se trata de la obra del Padre sometiendo todo bajo los pies de Cristo. Usted a veces tiene periodos de filósofo, ¿verdad? Y a veces usted se pregunta, ¿y para dónde vamos? ¿Para dónde va esta humanidad? ¿Cierto? Yo sé que usted se imagina que eso va al abismo, y efectivamente, aparentemente eso es lo que va pasando, pero ¿sabe de qué trata la historia? Nunca ninguno de nosotros, cuando estudiamos historia en el colegio, nos han dicho, muchachos, la historia universal se trata de que todas las cosas se están dirigiendo hasta que queden bajo los pies de Cristo. De eso se trata la historia. Partiendo de eso, vamos a empezar a hablar del periodo, etcétera, del hombre, tal, y nos han explicado así la historia. Por supuesto que no. Pero hermanos, este texto nos dice que el Padre todo lo creó para Cristo y lo puso sobre todas las cosas, para que en todo tenga la preeminencia. Eso quiere decir, hermanos, que el plan que llamamos plan redentor, será consumado, no sólo cuando el último elegido sea presentado santo delante de Dios, sino cuando todo, efectivamente todo, quede sometido a los pies de Cristo. No me he olvidado que estoy hablando de la santificación, pero quiero que la ubique muy bien en los planes de Dios. Dice la palabra de Dios, y usted puede leer, si usted quisiera ver uno de esos textos donde se nos presenta al Señor Jesucristo en su mejor, de una forma muy grande, este es uno de ellos. Y empieza a hablarnos cómo Él es la imagen de Dios, el primogénito, etc. Y culmina en esto, para que en todo tenga la preeminencia. Pero sigue diciendo el texto, versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como en las que están en los cielos. Si usted no entiende la historia así, usted no ha entendido de qué se trata esto. Y esto se trata, hermanos, de que día a día, todo plan que Dios esté haciendo es una manera de ir progresando a que todo quede bajo Cristo. Un día, hermano, Cristo estará sobre todo. Y a los que no someterá por la fuerza, los someterá por su obra salvadora, pero a todos los someterá. Es decir, un día le quitará el cetro al príncipe del mundo, un día le quitará el poder a la muerte, un día destituirá todo imperio, todo reino, y todo quedará sometido a él. Finalmente de eso se trata. ¿Ha pensado usted cómo todas las cosas que están pasando hoy cooperan con ese plan? Difícil, ¿no? No decir, cómo la matanza que hubo en Francia la semana pasada, cómo nuestro proceso de paz, cómo todo lo que le pasa a usted y le pasa a otras naciones, cómo todo se está conduciendo como un redil de ovejas obediente detrás de lo que Dios quiere. Pero hermanos, eso es lo que está pasando, y un día el Señor reclamará el dominio sobre todo. Le dije que no me he olvidado de la santificación, y aquí está el asunto.
La forma en que Cristo va a someter a su iglesia bajo sus pies se llama santificación. Esa es la manera en que Él va a reclamar el señorío sobre su iglesia. Es decir, hermano, cuando Dios santifica un alma, está diciendo, yo soy Señor de esa persona y esa persona está sometida bajo mis pies y lo estará por la eternidad. Entonces, hermano, la santificación de un creyente es un testimonio que Cristo tiene la preeminencia allí. Si usted es creyente, el mismo hecho que usted esté siendo santificado es como si Dios dijera, allí ya tengo la preeminencia, allí ya tengo a este individuo por debajo de mis pies. Ese es el testimonio que estamos dando hoy. Y el que no esté siendo santificado es el testimonio de aquel a que Cristo someterá, partiendo sus rodillas con un cetro de hierro, dice la Biblia en el Salmo 2. Pero Él someterá a todos bajo sus pies. ¿Me hago entender? De manera, hermanos, que esto le da otra perspectiva a nuestra santificación. Cuando un creyente está siendo santificado, no solamente está dando testimonio que ha sido justificado, sino que esa persona se presenta ante los demás como aquello de lo que va a consistir el cielo. Es decir, hermanos, déjeme ponérselo de esta forma. Cuando una persona ve a otra siendo santificada, al verla puede decir, ya entiendo un poco de lo que será la glorificación. Ya entiendo en qué va a consistir eso de ser glorificado. No lo puede ver perfectamente, vuelvo y le digo, pero cuando una persona está siendo santificada nos deja ver dos cosas. Uno, que la justificación es real. Dos, ¿en qué consiste la glorificación? Mire, le voy a poner este ejemplo. ¿Usted no ha visto en sus hermanos en qué va a consistir la glorificación? Yo sí le puedo decir varias cosas. Cuando una persona viene con deseos a adorar a Dios el día del Señor, yo pienso así, pero de forma perfecta, será ser glorificado. Cuando yo veo a una persona orar, yo digo así, pero de una forma perfecta, será la glorificación. Cuando yo veo a una persona darle la espalda a un pecado, a una tendencia pecaminosa, yo digo así, de ese tipo de personas, pero perfectas, es el reino de Dios. De manera, hermano, que podemos decir esto: los poderes del siglo venidero se hacen visibles cuando un alma está siendo santificada. Dios testifica con la santificación de su pueblo que la justificación es real, por eso los está santificando, y deja ver a este mundo en qué consiste el cielo. Así que, querido amigo que usted nos visita y ha pensado en qué consistirá el cielo, ¿qué será eso del cielo? Dese una idea de qué es el cielo al ver al pueblo de Dios en sus mejores días, cuando son santificados. De eso se trata. Así que usted ha pensado, el cielo va a ser un gran televisor donde voy a ver todo el día películas, qué rico, qué chévere. Eso es caricatura. El cielo sí, cuando vamos a estar con nuestros amigos allá emborrachándonos y bailando toda la eternidad. Eso no es el cielo. ¿Quieres saber qué es el cielo? Es un conjunto de personas viviendo para glorificar a Dios. Y si tú no aguantas la presencia de ellos por 2 horas a la semana hoy, ¿quién te dice que te vas a aguantar con ellos una eternidad? Y si tú estás incómodo hoy, ¿a qué horas acabará este?
¿Por qué piensas que te va a gustar la eternidad en el cielo? Si eso es allá un domingo eterno. Eso es un domingo eterno. ¿Por qué lo piensas? No te engañes a ti mismo. Si piensas de los cristianos, tan aburridos, porque no pecan, porque no hacen, ¿por qué piensas que te vas a gozar en un cielo cuando todos sus habitantes son así? Aman a Cristo y no aman sus deleites. No aman los deleites del mundo, ni les hace falta. ¿Por qué piensas que si tú hallas tu mayor compañía en los impíos, si tú te deleitas en la compañía de los impíos, vendrá un día cuando la compañía de los justos te va a deleitar más? ¿Por qué te engañas? Pero cuando tu corazón empieza a amar estas cosas, tú puedes saber y tú mismo puedes entenderlo. Cuando tus deseos son más grandes que tus obras, cuando tú mismo te ves anhelando más de lo que practicas, pero tú anhelas en tu corazón, entonces puedes decir, si esto lo anhelo, estando en la santificación, ¿cómo será cuando yo sea glorificado? La santificación es un gran testimonio de esto, de lo que nos va a pasar, hermano. De manera, hermano, que los planes de Dios se están desarrollando para someter todo bajo Cristo, y la santificación es la manera como hoy Cristo somete a su pueblo debajo de sus pies. Si usted está debajo de sus pies, dele gloria a Dios, porque ese plan con usted ya empezó. Si no ha empezado, sabe, tiemble cuando Él aparezca por segunda vez en las nubes, porque no aparecerá como un salvador, sino como un juez. Y yo finalizo con esto. No sé si al leer este pasaje de corrido hubiésemos querido que terminara de otra forma. Es decir, ¿cómo Él logró? ¿Cuál es la base para que Él nos dé la santificación? Y leamos desde el 15. Mire cómo lo que va a pasar. Es como un escalón hacia arriba, más y más. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, es decir, el que tiene la primacía de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Paréntesis. Es decir, todo permanece siendo solo porque Él lo está sosteniendo hoy. Y dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz. Quieto ahí. ¿Qué hubiéramos esperado que hubiera dicho el texto? Mire el tipo de persona que es. Mire el plan de reconciliar todas las cosas en el cielo, en la tierra, mediante la sangre de su cruz. Por eso todos los ángeles callan ante esto. ¿Qué hubiéramos esperado? ¿Cómo terminara el texto? Haciendo la paz mediante la fuerza de su poder, porque no le falta autoridad, no le falta dominio. Si Él quisiera, hermano, con su voz, arrodilla todo su pueblo, arrodilla todo este mundo. Si Él hoy quisiera, todo el mundo se inclinaría a su majestad. Pero hizo la reconciliación de todas las cosas mediante su muerte, la sangre de su cruz. Dice el 21, como si no hubiéramos entendido, y a vosotros también, el pueblo de Dios, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado ahora en su cuerpo de sangre por medio de la muerte.
Todas las cosas van a ser sometidas bajo los pies de Cristo. Por la muerte de por quién y para quién todas las cosas fueron creadas. Este es el Evangelio. Todo quedará sometido a Cristo, no solo porque le pertenece por derecho, porque el Padre hizo todo por Él y para Él, sino que todo quedará sometido a Él por la obra de la sangre de su cruz. El cuadro más grande nos dice que todas las cosas en la eternidad tendrán un sello indeleble, el del sacrificio del Hijo de Dios. Desde cada cosa que haya en la eternidad hasta cada individuo, solo seremos un destello de las vestiduras sangrientas del Cordero que Dios quiso poner. Fue por su sangre que Él va a someter todas las cosas por estrado de sus pies. Cuando usted piensa en la cruz, ¿le surge ternura en el corazón? Pues ahora llévese otra visión. Temor delante de esa cruz. Esa cruz, hermano, nos somete hoy a Cristo y someterá todas las cosas abajo de sus pies. Si usted aceptó el sacrificio de Cristo, es un siervo que se sometió de buena gana. Pero si es un rebelde, esa misma sangre va a partir sus rodillas, pero usted confesará que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es la santificación, hermano. No es un juego. Hay una inversión detrás de esta obra, de la sangre del Hijo Eterno. Que el Señor nos presente santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Oremos.